¿Qué tal, poderosaurios? Bienvenidos nuevamente a su miércoles de rugidos. Antes que nada, déjenme comentarles a todos los poderosaurios de esta hermosa comunidad que esta semana han estado con todo. Han comenzado a arrancar con mucha potencia cada uno de nuestros podcasts y eso es una felicitación para ustedes. Ahora, como hemos estado bastante ocupados en este tema de la grabación de podcast, rodajes, etc. En el día de hoy les voy a traer un video nada más informativo que también es de sumo valor para cada uno de nuestros podcasts. Y esto se basa en el contexto de cómo hay que llevar la relación con la persona que estamos entrevistando. El punto número 1 es que si una persona que es su invitado nunca ha estado en un sistema de grabación como podcast, entonces no va a entender al principio cómo es la relación de poder contar la historia o cómo se va a llevar a cabo la temática de cada uno de los podcasts. ¿Por qué? Porque simplemente viene aquí y bueno, no sé qué va a pasar y no sé qué es lo que tengo que hacer, simplemente me van a hacer preguntas y voy a contestar. Y la idea de un podcast es poder generar esa emocionalidad, esa conectividad de personas. Como humanos que somos, siempre vamos a poder conectar más con la parte emocional. Y para eso nuestro podcast debe generar esa conexión humana que estamos buscando. Si una persona jamás ha estado en el tema de podcast, pues como que va a ser un poquito más tardado poder conectar directamente. A lo mejor ya entrando los primeros 10, 15 minutos, ya va a entrar en contexto, va a estar más relajada, va a poder conectar más, ya incluso se va a olvidar que hay cámaras y simplemente estar en una conversación con una persona, con un amigo, con un socio. Así se va a poder relajar. Pero podemos potencializar esto para que desde un principio pues tengamos esa conectividad. Uno de los rugidos anteriores que hemos tenido ya en esta gran comunidad fue el cómo hacer el calentamiento con las personas, platicar unos 15 minutos antes de cómo va el sistema de podcast, cómo ir generando esa conexión desde antes de grabar para que entren con todo el poder. Pero es también importante, si la persona o su invitado es nuevo y nunca ha estado en un rodaje, la importancia de ustedes como moderadores de la información que se va a establecer, que ya tienen cierta información antes de que la persona llegue a grabar con ustedes, ya conocen qué es lo que quieren que esa persona dé la información para nuestra comunidad, para su comunidad. Entonces hay que tener en contexto de saber cómo guiarla para que en una pregunta no se vaya muchísimo, muy lejos. Tenemos en cuenta que el rodaje es de 1 hora, pero hay personas que sí quieren dar el contexto inicial, pero el inicial es como, no puedes hacer una persona que resuma lo de 15, 20 años de trayectoria que ha tenido con su negocio o con toda su trayectoria profesional en unos 10 minutos. Es como, y menos si no sabe al principio cómo lo puede hacer o nunca ha estado en un formato como estos. Entonces ustedes tienen que ir puntualizándole qué es lo que quieren obtener de ella, o sea, qué información quieren obtener de esa persona que está aquí al lado grabando para su podcast. Y con esas pautas ustedes tienen que ir identificando cuando las personas ya están dando a lo mejor relleno que no se va a ocupar, relleno que no es tan emocional o relleno que no va con el contexto de la información de la plática que están teniendo. Entonces es muy importante que chequen esas anotaciones para que los podcasts no se alarguen de más, y también al contrario, que si una persona simplemente da una respuesta cerrada y ya no haya contexto, pues entonces hay que llenar también los espacios para que todo lo que sea la hora de grabación de rodaje de podcast sea contenido, la mera carnita, lo que está buscando su público, lo que quiere escuchar su público, para lo que viene a su podcast a conocer más información de cómo le va a ayudar o cómo pueden aprender muchísimo más de su podcast. Entonces es muy importante que ustedes tomen muy en cuenta cada uno de estos puntos para que vayan analizando cómo lo vayan a hacer. Hay un ejemplo que vi no hace mucho, un meme, igual se los voy a colocar por aquí,
que dice: y cuéntenos, ¿cómo puede ayudar o qué consejo nos puede dar para evitar la deshidratación? Y el invitado dice: tomen agua. Y el entrevistador dice: ok, pero todavía tenemos 55 minutos de rodaje y ya no sabe qué más decir. Entonces queremos evitar que pasen esas situaciones en nuestros podcasts, porque evitando esas situaciones y potencializándolo toda la información resumida, así podemos captar mucho mejor la atención de nuestro público y que se pueda enamorar aún más de nuestros podcasts. Así que no lo olviden, poderosaurios, vayan tomando nota. Si son nuevos, vayan viendo todos los rugidos que hemos estado subiendo alrededor de estas semanas, para que se vayan capacitando, vayan mejorando esos podcasts y vayamos creciendo esta comunidad y vayan creciendo también sus comunidades para que sus podcasts sean de éxito. Así que con todo el poder de sus rugidos, vamos a rugir y que suene nuestra voz de unos verdaderos poderosaurios Rex. Nos vemos en la próxima. See you.